la entrega de las tareas que va hasta entonces, hasta dentro de 8 días. Hoy siendo pues 8 iríamos hasta el 15, hasta el 15 de septiembre es la fecha máxima para envío de las tareas. Yo estaré después del día 16, estaré pues revisando y en ese sentido pues también eh, yo que estaré pues también informándole finalmente a las personas que pues quedan a certificación. Entonces, ¿quiénes van para el proceso de certificación? Para que de una vez entonces lo tengamos en cuenta. Las personas y bueno, listo, gracias, ya se los voy enviando pues para que por favor entonces ahí ya lo tengamos pues ahí en cuenta, ¿no? Entonces en ese sentido quiero también pues expresarles que la idea entonces es fecha de entrega como lo hemos dicho, terminamos el día de hoy, pero entonces la entrega viene a ser hasta el 15 de septiembre, digamos, ese digamos es la fecha de entrega de todo el trabajo que se va a desarrollar. Vamos a observar entonces en este punto, vamos a empezar pues a observar lo que es, permítame aquí ya les comparto lo que es la tarea que se ha pues comunicado a ustedes. Entonces listo, bueno, todas las personas que no han recibido el correo, listo, allá ya los voy a entonces ahí a anotar para que entonces reciban la tarea y ese documento, porque pues la idea es eso. Igual, sí, gracias, por favor, entonces para todas las personas que les haga falta, ya yo se los reenvío y entonces quedamos pues para confirmar si así ha sido, porque pues ese es el propósito. La idea entonces de la tarea de que nosotros tenemos pues a nivel de lo que es la parte de servicio al cliente, lo primero es que pues vamos a resolver unas preguntas, entonces pues de acuerdo pues al área o al proceso que ustedes pues manejen a nivel comercial. Y entonces pues va a ser entonces la siguiente, la primera, cómo es la manera adecuada para saludar a los clientes. Entonces, de acuerdo también a lo que hemos visto de protocolo, hemos visto pues algunos tips de salud, entonces debemos también realizarlo de esa manera. Por eso yo también les envío la presentación y por eso ustedes allí también tienen también tienen allí también la presentación y los videos para que nos sirve pues de orientación. Sí quiero comentarles que pues por tema de derechos de autor hay unos pedazos de los videos que yo he compartido que pues me ha tocado borrarlos por el tema pues, de derechos de autor. Igual pues eso no ha atentado pues contra la existencia de los mismos videos, simplemente pues se recorta esa parte pues para no violar los derechos de autor. Entonces eso digamos en ese sentido, estuve digamos así revisando los videos y tenía digamos como esas quejas de YouTube, pero nada digamos que digamos que pueda afectar las grabaciones, simplemente que pues en esos espacios pues no se va no va digamos a salir, pero digamos la referencia ahí queda pues como tal. Es importante tener en cuenta también que dentro digamos de lo que veíamos era bueno, como decía los clientes pues que se necesita tiempo para resolver el problema. Esto es algo que pues nos enfrentamos muchas veces y por eso pues se pregunta dentro de la tarea, porque pues generalmente lo que más nos va a costar es bueno, cómo resolver un inconveniente, un impasse, un problema pues, frente al cliente, y muchas veces pues no lo pensamos sino hasta el momento en el que pues, nosotros nos enfrentamos a él. Entonces es una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta con los clientes, es que la información que nosotros leemos debemos siempre estar muy conscientes de ello. Entonces, de qué es lo que nosotros le damos, y esto pues exige que podamos entonces conocer muy bien el servicio al 100% sin dudas, sin inquietudes, porque eso es lo que muchas veces nos sucede, y mucho más cuando de pronto dentro de la prestación del servicio hay unos cambios y de pronto pues a nivel organizacional no se comunican adecuadamente. Entonces por ende hay que tomar las medidas respectivas, porque pues esto nos va a evitar digamos pues primero tener inconvenientes y por sobre todo también poder dar una respuesta efectiva al cliente en donde le podamos entonces decir
con exactitud cómo se va a resolver estos inconvenientes. Por otro lado, también es importante pues, saber bueno, cómo admitir la falla y pues qué hacer al respecto. Esto también pues, nos puede suceder y muchas veces dentro de las organizaciones encontramos esto y pues son situaciones que desafortunadamente pues se dan y entonces pues cómo atender pues este tipo de soluciones de tal manera que podamos también a nuestro cliente ponerlo pues de nuestro lado. ¿Qué decir cuando no se puede resolver el problema? Esto es algo que también entonces lo tengo y por eso digamos lo he planteado allí. ¿Cómo manejar a un cliente que solicita un reembolso? Digamos, muchas veces también encontramos esas situaciones y cómo responder a un cliente que solicita un producto o característica que no tiene actualmente. Cómo comunicar a un cliente que es su error. Son realmente cuestiones que sí nosotros podemos encontrar y que exigen pues, de nuestra parte también, pues, además de la diplomacia, también tener esas respuestas eh, esa respuesta en relación a la prestación del servicio que se está dando. Entonces, eso digamos es lo que se quiere con estas preguntas. Nosotros pues allí tratábamos también dentro de todo lo que era la comunicación, poder escucharlo y de esa manera pues también poder dar las respuestas al respecto. Luego entonces pues clasificamos los clientes pues que tenemos la organización teniendo en cuenta pues la presentación. Nosotros allí también lo estábamos viendo y describiendo pues uno de los momentos de verdad pues más frecuente que podemos identificar durante la prestación del servicio y la manera en que pues, realizamos la evaluación del mismo para mejorar pues en las relaciones comerciales pues cada día más. Y en últimos, pues describir lo que era pues los protocolos de la organización en la atención al cliente, si no se cuenta pues en el área del proceso con alguno, describir cómo este debería ser y en los dos casos pues deberíamos indicar de todas formas qué aspectos deberían medirse y la frecuencia de medición. Esto es porque todo lo que nosotros pues vamos a generar dentro de una organización, todas las actividades pues tienen que medirse, porque si digamos si no se tiene que medir, es decir, o sea, es decir, si vamos bien, si vamos mal, es muy importante tenerlo en cuenta pues para poder entonces saber qué actividades son relevantes y cuáles no. Y a veces pues si tú no lo puedes medir, entonces para qué lo hacemos, o sea, si no se mide o inclusive si no es necesario, entonces para qué hacemos esa actividad. Entonces ahí ya empezamos a tener digamos estas circunstancias. Entonces yo estas cuatro preguntas pues va digamos muy dirigido a poder empezar a dar digamos esos pasos que debemos dar como organización para resolver todos esos cuellos de botella que podemos tener dentro de nuestra organización, teniendo en cuenta que aquí pues se tiene que involucrar no solamente lo que es digamos la parte de atención al cliente, sino todos los procesos organizacionales que sean que se tengan en cuenta. Entonces esto digamos es lo que nosotros pues vamos a encontrar. Esta va a ser la tarea para poder enviar y podernos entonces certificar a nosotros, entonces poder obtener el certificado. Otra de las cosas que debemos en este caso pues ya digamos informar dentro de todo el espacio de formación que pues quería comentarles es que tenemos entonces aquí permítanme ya les comparto aquí en la presentación ya aquí debemos entonces tener en cuenta que vamos a tener entonces este enlace para enviar la tarea, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar el enlace para la que nos dice tarea pues atención al cliente. Vamos a anotar pues la cédula, nuestro primer nombre, nuestro segundo nombre, primer apellido, segundo apellido y vamos a enviar pues la tarea. Entonces aquí ya ustedes tienen, en este caso van a tener el link, aquí la opción para poder entonces subir el archivo. Igual ustedes lo pueden subir de dos maneras, pues ubicándolo desde su ubicación o arrastrándolo pues como tal aquí. Entonces ustedes pueden también digamos por ejemplo, si esta fuera la tarea, entonces ahí ya la pueden ustedes subir. Entonces, por ejemplo, llego yo y entonces aquí lo que yo realizo es poder entonces arrastrar y entonces bien, aquí ya lo puedo arrastrar, eso lo pueden hacer también y de una vez entonces yo le diría aquí subir, ¿no? Entonces aquí subir para que entonces aquí ya suba correctamente
anoto mis datos y de una vez entonces enviar. Entonces ahí ya lo podemos nosotros enviar y ya entonces recibiremos la notificación. Yo antes de, pues, o sea, yo pues voy revisando las tareas y voy revisando lo que son las preguntas que ustedes van resolviendo. Eh, Realizo, digamos, como todo el paneo general, reviso las preguntas, cómo las respondieron y las personas que ya, digamos, envíen y ya revisando, se van certificando. Yo reviso lo que es los documentos, las respuestas como tal, porque pues también entiendo que pronto a veces puede ser que pronto enviemos sin darnos cuenta el documento pues vacío. Eso a veces, digamos, sucede, entonces yo también ahí les notificaré al respecto. Igual la idea es que ustedes se envíen de eso, digamos, de aquí pues al 15 de septiembre, lo he puesto, digamos, de aquí a 8 días, debido a que entiendo y que pues muchos de ustedes pues también tendrán pues, dudas y resolver al respecto. Entonces esto es lo que nosotros pues aquí tenemos. Entonces aquí dentro de los temas que hemos visto, pues hemos visto uno, lo que es dentro de todos los temas que se han manejado. Entonces uno, lo que era el concepto del cliente, los tipos que nosotros de cliente que nosotros podemos encontrar en general. De hecho pues ahí también teníamos ciertas descripciones y entonces pues aquí ya podemos entonces poder caracterizar el tipo de cliente que nosotros podemos aquí también tener. Ahora, para lo que es todo lo que es la parte pues de protocolo, aquí también nosotros vamos a tener en cuenta pues todo lo que es el tema de la etiqueta, lo que es el tema de protocolo, lo que es pues marca, lo que es la imagen pues corporativa. Y aquí entonces empezamos a mirar todo lo que es el tema pues del servicio, ¿no? Aquí empezamos a mirar lo que fue todo lo que eran los momentos de verdad, los requerimientos de los bienes y servicios, los planes de acción y la priorización. Entonces aquí ya empezamos a hablar sobre lo que es el momento de verdad, sobre la secuencia pues, de las experiencias que se tiene y pues finalmente de qué manera pues podemos hacerlo. Ahora, entendiendo los primeros momentos de verdad en donde tenemos el contacto ya con el cliente, en el cual se recopila toda la información sobre la compra comercial y en ese momento pues está lo que es el producto, está pues interesado pues en lo que son alternativas, se ha comenzado pues a usar todo lo que es el producto inicial y existe pues ya posiblemente pues un fan y ya entonces terminamos con lo que son los ciclos de servicio, ¿no? Entonces todo esto lo empezamos a revisar de tal manera que ya ahí podemos entonces empezar a ver cuáles eran pues todos estos planes de acción y demás que se tienen pues al respecto. Entonces realizar las listas ordenadas acorde pues a la encuesta pues de satisfacción, utilizando pues como herramienta pues lo que es el cliente objetivo, sabiendo pues muy bien cómo tratarlo. En este sentido, pues cuando digamos el trato directo con el cliente, lo que se ha hecho más énfasis es en que nosotros lo podamos escuchar. Sí, eso es, digamos, primordial y creo que hacia ese ha sido el énfasis de nuestra formación. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú escuchas tú resuelves sin ningún inconveniente y a veces escuchar es eso, es poder entonces en el silencio. Ya veíamos ciertas ilustraciones en las cuales veíamos cómo digamos se debía pues, escuchar, ¿no? Entonces eso digamos dentro de todo lo que era el proceso de la comunicación. Entonces escuchar no solamente es oír pues como tal, como el efecto, la acción como tal, sino que pues va a venir a ser también un conjunto de acciones que yo realizo de forma no verbal, de la forma de comunicación, de la actitud que yo le demuestro también a mi cliente y con el propósito de poder entonces resolver las dudas, inquietudes y llevarlo pues a que se lleve la transacción, y más teniendo en cuenta que nosotros pues tenemos diferentes tipos de comunicación que nosotros podemos encontrar y que hace que cada uno pues tenga su característica pues especial, ¿no? Entonces aquí pues mirando pues lo que es el tema del propósito y de qué manera pues se tiene que dar. En la presentación que yo les
que yo les decía, en las técnicas y en la forma también en el protocolo. Primero es pues cuidar las palabras. Muchas veces existen palabras como los dequeísmos, lo que son muchas veces las muletillas, lo que son también aquellas palabras que pues por todo nuestra cultura y pues por nuestra idiosincrasia pues se puede digamos dar digamos a entender y pues muchas veces también influenciados por todas estas tendencias pues del lenguaje inclusivo, ¿no? Pues el lenguaje inclusivo de hablar que todos y todas, que ellos y ellas, que ciudadanos y ciudadanas, o sea, todo este lenguaje inclusivo que pues viene a ser un conjunto también de redundancia. Entonces todo eso hay que cuidar pues las palabras y para poderlas utilizar o como lo que está pues sucediendo hoy en día con la palabra abudinar o abudinear, que es algo que ya digamos se está utilizando en Colombia y uno pues realmente dentro de nuestras relaciones pues debemos evitar al máximo pues tener en cuenta eso. Lo otro es también dentro de ese protocolo, dentro de el tono de la voz y también pues el volumen. Y eso digamos lo explicábamos anteriormente en especial porque pues muchos de nosotros podemos venir de diferentes tipos de regiones en las cuales pues los diálogos y la idiosincrasia es totalmente diferente y pues tenemos que llegar a un tono que sea pausado, que sea tranquilo. Realmente pues ninguna idiosincrasia, digamos como decir digamos las personas de la costa atlántica, la costa pacífica, los antioqueños, los bogotanos y demás, ninguno tiene un acento neutro. Esto no existe, pero sí lo que hay que tratar es de llegar a poder utilizar este lenguaje, estos acentos pues, neutros que no se enfatice digamos en lo que es en los acentos regionales, ¿sí? Porque pues todos digamos de alguna manera eso también hace parte digamos de lo que es el protocolo de lo que nosotros tenemos que saber pues manejar, entonces para poder comunicarnos de forma efectiva. Ahora, la información y todo lo que tú manejes dentro de la comunicación y dentro de los momentos de verdad del protocolo pues tiene que ser en relación a lo que es el cliente. Entonces ¿cómo dar la información? Pues de forma clara, conociendo pues el producto y de esa manera pues haciéndolo y teniendo en cuenta pues también todo lo que la parte corporal, ¿no? Ya habíamos visto pues lo que era la dirección de lo que son las palabras, de lo que no se dice, que es también la actitud, las palabras y lo que yo pueda también escuchar, ¿no? Entonces esto era lo que nosotros pues hablábamos en ese sentido con la expresión oral y en especial pues con los gestos. O sea, aquí muchas veces uno pues también en ese sentido es importante también la expresión corporal, lo que hablamos era los mensajes que muchas veces transmitimos y que pues puede darse también a malas interpretaciones. Entonces aquí nosotros veíamos este ejemplo en el cual veíamos diferentes actitudes y que nos iban a llevar pues a que se pudiera interpretar diferentes mensajes. Si ustedes miran la mirada de estas tres chicas pues junto a la cuarta pues uno puede observar diferentes actitudes y diferentes mensajes que están tratando de enviarnos a nosotros. Entonces pues ahora ninguno de estos mensajes son malos, simplemente que pues el mensaje que nosotros enviemos tiene que ser de acuerdo pues también el contexto en el que nosotros nos encontremos, y en especial pues cuando es con la actitud del cliente. Una de las cosas pues también que veíamos aquí es también la actitud de lo que eran las piernas, lo que era pues los ojos, lo que era pues la forma en la que pues esto se sentaba. Se sientan pues, las personas. Por ejemplo, digamos, esta es una de las actitudes por las cuales, digamos, también, aunque hay mucha excusa, hay mucha confianza, y lo que decíamos era que dentro de todo el lenguaje que se maneja, pues este es el momento menos indicado para poder entonces terminar una negociación, principalmente pues hacia eso pues va indicado. Entonces esto digamos es importante pues tenerlo allí presente.
Entonces hacíamos pues también énfasis en lo que era la comunicación, todo lo que era la expresión escrita, cómo nosotros entonces podíamos en ese sentido establecer con las palabras, digamos, los mensajes más claros y darle la importancia que este merece, ya que pues no es un mensaje inmediato, no es un mensaje que esté que necesite, digamos, enviarse inmediatamente, sino que tú puedes pensar más y saber cómo responder de forma más adecuada y con tal que pues no necesite pues de mayor explicación, sino que hable por sí solo. Eso, digamos, era lo que nosotros hablábamos y pues teníamos diferentes tipos de expresión escrita. Entonces esto, digámoslo, lo hablábamos pues veíamos pues todo lo que era la estructura, lo que era pues los estilos y el contenido de todo este tipo de comunicación. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta y hablábamos sobre lo que era pues la comunicación asertiva. Ahora, la comunicación asertiva es poder utilizar las palabras adecuadas en un tiempo de una forma serena, de una forma directa, sí, también honesta y que pudiese, digamos, sostenerse en el tiempo, porque a veces cuando uno puede decirlo, uno puede decir, dar la idea de muchas, uno puede decir lo que uno, digamos, desee, pero si uno no lo sabe comunicar, pues este mensaje pues se va a distorsionar, y esto muchas veces, miren, una de las, había algunos amigos cercanos, digamos, de Maradona, por ejemplo, decían eso. O sea, decían, mira, Maradona tiene muchas veces, tiene razón en todo lo que él dice, pero la forma en que lo dice, en el contexto a veces que lo dice, pues por eso, digamos, pierde valor. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ser empático significa poder entonces identificar los espacios, identificar el momento, identificar también las palabras que también puedan llegar a comunicar lo que nosotros pues debemos decirlo a las otras personas de forma tal que no dé lugar a dudas del mensaje que queremos transmitir. Ahora, este mensaje pues tiene que ser siempre con todo el respeto, hacerlo, digamos, de una manera que pueda, digamos, tener ese ese impacto necesario y pues por sobre todo que asegurar de que la otra persona también sí esté escuchando, porque pues a veces puede ser que la persona esté ahí pero está de cuerpo presente y emocionalmente no lo esté. Entonces esto se hace muy importante y perdónenme pues que yo haga mucho énfasis en esto de que yo, aunque ya se ha hablado, pero a veces sí, muchas veces se nos puede, digamos, se nos puede ir, digamos, en la en lo que en nuestra comunicación se nos puede olvidar. Ahora, esto es de práctica, ¿no? O sea, todo esto es de práctica y esto es para poder entonces pensar sobre lo que es cada una de esas situaciones en las cuales pues, son conflictivas o de estrés que necesiten también de un mensaje claro y que pues y que no llegue, digamos, también a insultar o a herir el orgullo del otro, sino más bien para darle a entender el mensaje y mucho más cuando tenemos que, desafortunadamente, pues decir, mira, es que este fue el error tuyo debido a estas razones y no hacerlo pues con la falta de respeto. Esto es muy dado muchas veces en las organizaciones y es porque no aprendemos a esto y creemos que es por la fuerza y resulta que no, por la fuerza nadie aprende. Entonces es porque se pueda recibir mensaje y que se pueda escuchar, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y sobre todo pues en los ambientes y hoy en día pues con todo lo que se habla a nivel de lo que es el acoso laboral y entendiéndose pues el acoso laboral no solamente eso que a veces que se confunde mucho con el acoso sexual, no solamente es eso es uno, pero también el acoso laboral que también digamos se puede dar es también el irrespeto, las humillaciones, los gritos y que no solamente se dan digamos de jefe de los jefes a las personas a los cargos a las personas que tiene a cargo, sino que también se puede dar entre compañeros de trabajo y adicional también se puede dar
de personas que están a cargo hacia sus jefes. Esto se da, digamos, en ese sentido. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta para el momento en el que aquí estemos respondiendo frente a estas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que más me interesa aquí? No de pronto el tema de incidencias, de situaciones que de pronto le hayan sucedido, sino que darle también de qué manera usted puede darle, digamos, esa solución en ese sentido. Porque miren, siempre, claro, uno puede, por ejemplo, digamos, en este caso que digamos aquí que yo les comentaba, digamos, en este caso, sí, que el saludo, que poder entonces tenerle todas las opciones al cliente, darle todas esas opciones que tenemos, digamos, digamos, como tal en este video que reproducíamos en una sesión anterior. Pero, ¿qué es lo que uno tiene que tener muy en cuenta en estos casos? Y es que sí, usted necesita estar preparado y demás, pero esto no siempre va a ser tan rígido. O sea, sí, que el saludo, que las preguntas, y usted pues tener toda la información al respecto. Y ya veíamos pues algunos otros videos en los que la persona que estaba pues sirviendo al cliente pues no dejaba, no obtenía más información, sino que respondía y después tenía que reprocesar la respuesta que había dado antes. Y eso es lo que se quiere en esto. Entonces, que se pueda, digamos, establecer de qué manera es que usted puede generar mejores relaciones dentro de todo, digamos, el, el ejercicio que usted tiene con los clientes. Ahora, teniendo en cuenta que pues, no solamente esto pues va, digamos, dirigido a lo que son los clientes, sino también a los compañeros de trabajo, sus jefes y demás, porque pues finalmente por ahí dicen también que una respuesta blanda pues también suaviza muchas situaciones de tensión, y esto a veces nosotros lo tenemos que hacerlo. Yo por eso siempre me he centrado digamos, en todas las charlas que les he dado durante estas noches, es en poder decirles, mira, debemos entonces entrar es a que las dos partes ganen, o las tres partes según lo que esté pues allí hablando. Entonces, la manera adecuada para saludar a los clientes, muy buenos días y demás, pues generalmente es esto, porque entonces pues si empezamos con el lenguaje inclusivo empezaríamos, no, buenas a todos y todas en el árbol de esta aurora amanecer. O si está, digamos, o si es en la tarde, entonces en el crepúsculo caso atardecer. Pues es una redundancia que pues no vale la pena y que pues se quita profesionalismo. Ahora, los clientes, cuando necesitamos tiempo para resolver el problema, es decirle, mira, realmente ese problema en este momento yo no tengo la salida en este momento, y sería inclusive, porque siempre va, y esto pasa mucho, digamos, también con los trabajos, no, que es que eso lo necesito para mañana, hombre, o para allá, es que ya, y a veces es recurrente, no, hay que tener, digamos, ese orden, y claro, decir esto de necesitar tiempo es totalmente necesario para obtener un proceso que no se vaya a reprocesar, porque es que finalmente, como lo que menos tenemos tiempo es lo que el recurso con más limitado es el tiempo, entonces necesitamos pues poder dar una respuesta aunque nos demoremos más, porque finalmente reprocesar pues vamos a tener que volver ahora. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente de manera educada y colocándole entonces la atención. O sea, en la atención al cliente, decirle, mira, realmente sí, o sea, tú puedes presentarme esa solicitud, pero necesito entonces estos días para poder entonces solucionarlo. Ahora, tú lo calculas, tú sabes qué tiempo es, digamos, si lo puedes resolver en 3 días, pues puedes decir 5 o 6 días, para que entonces puedas entonces tener un tiempo para no estar ahí, digamos, limitado al tiempo, y entonces, mira, es que me dijeron, entonces sí, hacia eso va. Ahora, si nosotros no podemos asegurar algo, no debemos entonces asegurar nada.
miren, a veces, digamos, sucede, digamos, en la cuestión de, digamos, de la formación, eso también pasa, de que no, que es que eso necesito respuesta para allá, pues se supone que de eso debería salir en 5 o 6 días, pero eso se puede demorar más. Entonces, pues toda esa comunicación que se da es con ese fin. Ahora, ¿cómo admitir una falla de hacer al respecto? Pues eso, digamos, generalmente se va a dar es en esos momentos precisos en los cuales hay algo que es evidente que la falla es totalmente de la empresa. Ahora, si la falla es del cliente, si la falla es del cliente y nosotros no sabemos, no podemos soportarlo, es decir, tener los documentos en donde usted le informa al cliente sobre todas las condiciones. Si usted no tiene esa trazabilidad, de todas formas la culpa es de uno que no tiene esa trazabilidad. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. A veces por el corre-corre, por el afán, por de pronto descuido y demás, pues nos pasa. Pero hay que entonces identificar esas fallas, identificar también la causa raíz, porque finalmente lo que se quiere, digamos, cuando se presenta una falla, no es solucionarla en sí, o sea, obvio, se soluciona inmediatamente, sino que el propósito final es que no se vuelva a repetir, porque generalmente, ¿qué pasa? Eso es algo sistemático, se vuelve algo sistemático, usted no puede, no deberíamos, y a veces nos pasa eso muchas veces en muchas áreas de nuestra vida, y esto, digamos, también pasa, que a solucionar ahí todos los problemas, no, vamos a solucionar lo grande, vamos a solucionar lo de raíz para que todo fluya. Y es más, en la medida que tú empiezas a mirarla bien perspectiva, mirarla toda completa, pues va a llevar, o sea, va a llevar a que tú identifiques lo que realmente es importante frente a lo urgente, porque a veces hay cosas muy importantes. Es más, lo urgente cuando uno lo evalúa resulta que es una situación que se presenta en ese momento, pero que no se tomaron las decisiones adecuadas antes y que se hubiera podido hacer con tiempo y demás. Entonces sí, se soluciona en ese instante, pero hay que hacer todo un análisis porque es como, ay listo, ya descansé, ya entregué, que está bien, que no hay problema y demás, pero resulta que el problema sigue, o sea, usted solucionó el problema ahí en ese momento, o sea, el incendio que tenía, pero eso sí, pero la situación que genera ese incendio, que genera, eso no se ha solucionado y muchas veces tenemos que centrarnos en ello. Entonces, por ende, ese, digamos, hacia eso, digamos, va dirigido. Ahora, cuando uno puede resolver el problema, hay que decirlo. Muchas veces la asertividad es cuál. Mire, yo en este momento no puedo resolver ese problema. O sea, es decirlo, o sea, no. Y esto, mire, suena muy tácito, o sea, suena muy lógico y demás, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. O sea, o sea, enredamos más la situación y claro, ahí es cuando llegamos y vemos ya al cliente mucho más enojado porque es que le dijeron esto, le dijeron lo otro y el otro. No, hay que ser muy puntual y en ese caso cuando no se puede resolver el problema, sí tener en cuenta directamente quién le puede resolver el problema y que efectivamente sea así. Porque si no es así, es eso. Me pasó una situación también en estos días que, digamos, una ficha, un grupo que les llegó preciso un viernes 6 de la tarde y entonces llegó en el grupo de WhatsApp, mire, es que me pareció que el grupo se canceló, ese digamos fue, y claro, ya como, ahí sí como se dice, como uno desafortunadamente, a veces el sectarismo está muy arraigado, no, yo para qué entonces estudié, yo ya perdí el tiempo y demás, venga, calmémonos, primero calmémonos, realmente desconozco qué fue lo que sucedió en esta situación. Entonces lo primero fue, bueno, yo entiendo que ustedes puedan de pronto sentirse, o sea, sentirse algo, ¿cómo se llama? Frustrados, pero ese no es el objetivo. Hay una situación en la cual desconozco por qué sucedió, pero permítame averiguarlo esta semana y poderlo solucionar. Claro, porque yo sabía que en una semana sí se puede solucionar esa situación. Entonces, de una vez se envió correo para que llegara, digamos, hacia las 8 de la mañana el otro día. El lunes entonces recibo pues ya la solución que ya está resuelto y entonces ya comunico, miren, ya me dijeron, me comunicaron que era un error y que pues, eso en ese caso. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque finalmente yo no puedo decirle, no, es que ya mañana mismo, porque les quedó mal.
Entonces, esta semana yo estoy muy pendiente y es otra de las cosas. Yo soy el primer interesado en que ustedes obtengan la certificación y mucho más cuando ustedes ya enviaron así la tarea. Entonces, por favor, tengamos un poco de paciencia para poder solucionar esta situación porque de mi parte yo quisiera que ustedes ya estuvieran certificados. Entonces, eso es lo que uno tiene que entrar. Ahora, teniendo en cuenta eso y esto yo lo comento ¿por qué? Porque realmente o sea, el tema de la atención es en ese sentido y créanme que muchas veces es muy difícil, hay ciertos tipos de clientes, de personalidades y que hay que saberlo manejar. Ahora, el tema de saberlo, el tema de un reembolso o que le devuelvan el dinero y demás, pues esto también hay que tener en cuenta de algo y es que por ende, uno debe también ser muy, o sea, una de las cosas que siempre se debe tener en cuenta y que cuando, no sé si ustedes alguna vez recuerdan, no sé, hace más de 10 años, que hubo un programa del aprendiz, que era también así como el que hacía Donald Trump en Estados Unidos, pero entonces aquí lo hicieron y la única lección, una de las únicas lecciones que se dieron en esa, digamos, muy puntual, fue esa, ser duro con el cliente y muchas veces tenemos que hacerlo y tenemos que llegar a decirle mira, lo que sucede es que primero las políticas, entonces pues si ese es el caso, no permiten lo que es el reembolso del servicio o si lo permiten tienen que ser bajo ciertas condiciones que en este momento no están sucediendo dependiendo también de esas características. Entonces todo eso y hay que hacerlo de forma directa y de inmediato, porque muchas veces esto pasa, o sea, dejamos como que, ay, y realmente debemos solucionarlo porque después no va a haber, porque no le dan respuesta, porque entonces, y por qué, digamos, es tan importante, porque qué es lo que sucede frente a una de estas situaciones, lo que nosotros al no responder o al dar una respuesta equivocada, se hace una idea que realmente no es, digamos, la que más, digamos, nos va a llevar a nosotros a resolver esta parte. Entonces, no nos va a llevar a resolver esa situación, sino que más se lo puntual. Mire, yo les comentaba, era por eso, o sea, que desafortunadamente en un caso, digamos, una empresa se dio una mala información y eso, mejor dicho, casi que porque ellos solicitaron un curso Excel y pues desafortunadamente otro compañero le dio una información que era errada, pude, digamos, comprobar que realmente, o sea, el compañero no lo conozco, pero digo, sí, 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 y resulta que no estaba, digamos, todo lo que se comprendía. Entonces, todo eso es que nosotros debemos pensar es en lo que es la parte de si no tenemos la información, entonces hallar quién tiene la información real y tener en cuenta que esa persona, ese cliente necesita eso. Entonces, por eso, digamos, ahí es en donde yo manejo, digamos, este tipo de preguntas y cómo responder si necesita un producto característica que no tiene actualmente. Ahora, generalmente los servicios y más cuando es el tema de transporte, como es el caso de ustedes, eh, está muy, o sea, está muy reglamentado. O sea, ahí, digamos, ustedes cuando es el tema de transporte, en la parte pues, de seguridad vial y en el caso de los vehículos que ustedes tienen, en especial lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el transporte de alimentos, pues tienen que cumplir con unas condiciones fitosanitarias muy estrictas. Entonces, de pronto puede ser que, que esto, digamos, no se dé en ese sentido, pero sí ustedes tienen que ser muy claros, o sea, y ese, digamos, es el mensaje, con el tema del tiempo de entrega. Entonces, eso es, digamos, a veces no es que, y ya lo veíamos, que no, que es que en esta empresa me dicen que en 3 días ya llega, pues hombre, yo le puedo decir que realmente eso es imposible. De pronto, o sea, y hay que llegar, digamos, a confrontar esas realidades porque a veces podemos estar, digamos, cayendo en el tema de compromisos que nosotros pues sabemos de que no se puede, si no se puede, no se puede. Y dice, mira, yo creería que eso no se puede hacer
porque las variables que hay en la carretera o demás, pues no. Entonces eso es a eso es a lo que se va enfocado. Ahora, cuando dice responder que, bueno, y cuando dice cómo comunicar a un cliente que es su error, es poder entonces entablar esa conversación y poder entonces saber de qué manera hay que recordarle entonces en ese sentido las condiciones. Entonces decirle, mira, resulta que las condiciones que nosotros firmamos y que están en esa fueron estas de estas características, esto es lo que sé, y nosotros de esa, como puedes ver, y de lo que nosotros de lo que se firmó era esto y no más. Entonces esa es la forma en la cual pues podemos también decirlo, recordándole los compromisos que se tienen y entonces y teniendo también, ojo, el soporte. Porque claro, ¿cuál es la? Ah, no, es que yo voy a hablar con la superintendencia, los voy a denunciar y es eso. Pues bueno, o sea, usted no puede evitar que un cliente lo demande, usted no puede evitar que un cliente o sea, que lo denuncie, o sea, usted no puede evitar eso, pero lo que usted sí puede hacer es tener toda la trazabilidad y todas las cuentas claras para saber que en caso tal usted puede dar respuesta. Yo también, digamos, a mí en un momento dado, pues alguien hasta grosero y de todo, yo ¿qué tal? ¿Qué va a hablar? ¿Qué? Bueno, señor, hable con el que usted necesite, pero a mí por favor no me amenace, porque no. Y claro, pues puso la queja, mejor dicho, de todo. Claro, llegó mi jefe y me dijo, venga, ¿qué pasó acá? Entonces, mire, esta situación, tan, pero ya está solucionada. Antes, o sea, o sea, me llegó a mí y a la hora ya le están bien, no menos, a los 30 minutos ya está, los 10 minutos, estaba ya enviándole la respuesta ya al jefe, mire, se solucionó y se acabó el lío. Porque uno no puede, o sea, uno no puede evitar eso, desafortunadamente, pero sí lo que puede hacer es tener la respuesta. Ahora, esto digamos ya de paso se los digo, ustedes con el tema del certificado, yo les respondo por el certificado, en especial de pronto algunas personas que como que no les ha llegado información, bueno, ahí ya yo eso lo soluciono y ya digamos he estado ya haciéndolo digamos en camino todo ese proceso para que ustedes pues no vayan a ser afectados porque el certificado pues obviamente lo deben tener. Ahora, se solicita pues esto pues ahora comunicar los errores y todo pues al cliente se debe hacer y siempre que nosotros digamos identifiquemos los clientes. Ahora, los clientes, ¿por qué los queremos clasificar y por qué queremos describir sus características? Porque finalmente el trato que nosotros le demos al cliente tiene que ser cada vez más estandarizado. Ahora, ¿por qué? O sea, es decir, no, a veces se trata es que usted tiene que, dependiendo de eso, saberlo tratar. Pues miren, resulta y pasa que cuando usted escucha a las personas, usted puede, y cuando usted da una respuesta indicada, usted esa persona la transforma a lo que usted quiere, que es una persona que le colabore a usted mismo. Entonces, por eso es que hay que saberlo. Entonces, esto también se tiene en cuenta, digamos, en comparación, digamos, si uno lo hace, es como cuando usted llega a los directores técnicos en fútbol, entonces ponen unos jugadores para jugar con un equipo, contra un equipo, pero coloca otro tipo de jugadores para jugar con otro equipo. Eso, digamos, pasa muchas veces. Ahora, ¿por qué? Porque es que cada cliente sí tiene su diferencia y demás, pero como nosotros no tenemos la posibilidad de que nos digan, bueno, este cliente me va a atender, usted no, o sea, nos toca atender al cliente tal como es, como viene. Lo único que tenemos que hacer es escucharlo y esforzarnos por darle la información clara, concisa. ¿Para qué? Para que no tenga ningún argumento para salir, digamos, por digamos que digamos se caracterice por eso, sino que usted pueda realizar la transacción. Entonces, al dar esa información, usted ya podrá ganar un cliente, ser claro, miren, esto es lo que se necesita y esto digamos es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar con respecto a la atención del cliente porque miren, todos podemos ser clientes mercenarios, todos podemos ser clientes leales, podemos ser clientes con dudas y demás, pero el hecho de que nosotros transformemos, o sea, que podamos tener un cliente u otro, que transformemos a la persona en qué tipo de cliente también va a depender de nosotros y la única forma es la información. Ahora, claro, habrá casos en donde no se puede pues dar solución, pues listo.
Usted dice, bueno, Dios se bendiga. Pero usted queda con la tranquilidad de que le dio toda la información y que le brindó toda la ayuda y que hizo todo lo necesario para que esa persona pudiera hacer la transacción y se pudiera satisfacer sus necesidades. Entonces, ese es el propósito principal y ahí es en donde uno tiene en cuenta la clasificación de los clientes, qué tipo de clientes son los que tengo yo y de qué manera puedo también yo llegar a transformarlo. Yo les digo una de las cosas, no, esto a veces es como que, bueno, que es que queremos saberlo y demás, el secreto, no, el secreto es escucharlo y darle información clara, concisa y puntual. Esa es la forma, porque así el cliente no va a llegar, digamos, a enojarse. Si se enoja y demanda, pues siempre usted va a tener la razón. Usted es el que va a tener la razón. ¿Por qué? Porque usted le dio la información completa. Por eso veíamos todo lo que era la ley del consumidor, porque todo el tema de garantías, todo el tema de quejas y demás, pues tenemos que darle respuesta al cliente de tal manera que no deje lugar a dudas, que usted sepa que hizo hasta lo imposible para que esa transacción se hiciera y para que esa petición que reclamo se solucione pues en un caso dado. Eso no tiene, digamos, no tiene más secretos, porque a veces como que nosotros sí, no, escuche lo que tiene que decir, esté ahí pendiente de lo que él dice y de esa manera darle la información para que él tome ya la decisión. Ahí sí, como dice, de forma libre y espontánea, y entonces después no se arrepienta, porque eso, digamos, es lo que nosotros tenemos. Y por sobre todo, porque a veces sí pasa, es que usted también usted debe analizar qué decisiones usted también pudiera necesitar tomar, porque es muy difícil, o sea, es muy difícil cuando de pronto usted decirle sí a un cliente o no a un cliente necesita la aprobación o también la información de otra persona. Es muy difícil porque si usted, digamos, tiene al cliente, está convencido, pues él mira también otra opción. O sea, si usted lo pone a pensar, porque en eso también hay que mirarlo. Si usted lo convence, usted tiene que cerrar y usted lo sabe, tienen que cerrar en el momento de la transacción, pues con honestidad, obviamente, transparencia. Pero él puede llegar también de pronto a tomar, digamos, la decisión de irse con otra con otra empresa, con otro proveedor, pero o sea, debemos sí darle la información clara y concisa, porque finalmente, claro, hay que tenerlo en cuenta. En el mundo hay personas, o sea, pueden existir personas empresas que puedan atender, que puedan, digamos, hacerlo mejor, que puedan hacer mejor las cosas y demás, pero el cliente no lo sabe. Pero ustedes deben entonces hacerlo y es de esa forma, dándole la información totalmente clara, escuchándolo atentamente. ¿Y por qué yo hago énfasis? Porque, mire, a veces dentro de todos estos procesos, cuando uno da la información clara, y me ha pasado, y es que no hay ningún inconveniente, no hay problemas y demás. A veces sí, cuando hay ciertas dudas y inquietudes, o sea, cuando no se trata de dar como la información difusa, ahí cuando le da la información difusa, ahí es cuando empezamos a tener los problemas. Entonces, todo lo que es el tema, las peticiones, que reclamos, ¿en dónde empiezan? Empiezan cuando el cliente llega y que queda satisfecho o cuando se da cuenta que no le deben cumplir. No, la queja, el reclamo y la petición, eso está es desde el momento en el que uno empieza a actuar. Ahí es en donde empieza. Entonces uno tiene que también tener ese pensamiento. O sea, cuando hablamos de los momentos de verdad es cuando empezamos a tener ese contacto con el cliente. Ahí es en donde empiezan digamos así, a fraguarse o a formarse, ya sea una petición, una que reclamo o la satisfacción del cliente. Bueno, lo que llaman la felicitación, pues, en ese caso. Pero realmente en ese momento, pues por ese cuando yo les digo que escribamos los momentos de verdad es para que ustedes comiencen no solamente a pensar, o sea, para que no solamente estemos pensando solamente en una situación puntual, sino en general, qué es lo que estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor, qué es en lo que, porque a veces uno, o sea, suena muy lógico, pero no, a ver, cuántas veces ustedes se sentaron a saber realmente haciendo cuáles son todos los aspectos, o sea, cuáles son todos los aspectos que ustedes tienen que mejorar realmente, o sea, anotados en papel.
y qué acciones van a tomar. Y esto es el primer momento, o sea, saber cuáles son sus debilidades, qué es lo que, cuál es el momento en el cual usted tiene más debilidad entre los momentos de verdad para poder entonces empezar a evaluar. Porque claro, usted comienza a pensar, bueno, yo en esto es en lo que yo tengo que fortalecerme en estos aspectos. ¿Para qué? Para que finalmente yo pueda mejorar el tipo de relaciones. Créame que cuando uno se esfuerza en esto, uno lo hace y a mí, o sea, a mí me pasa, o sea, como el tema de instructor, o sea, el hecho de llegar a hacerlo de esta manera. Yo lo estoy haciendo, digamos, yo en este momento estoy tomando este tiempo para poder explicarle la tarea para que ustedes lo puedan desarrollar y más que presentármelo a mí, o sea, porque pues obvio, la tienen que presentar y esta es la forma de soporte para yo pues darles el certificado. Pero más que es eso, tómelo para usted mismo, o sea, tome esto para que usted mejore en su trabajo y de una forma muy aplicada, porque lo que hemos hecho es ver todo esto, que muchas veces puede ser que necesitemos ciertos recursos, y hablando de recursos de procedimientos, que necesitemos probablemente tener reuniones en las que confrontemos ciertas situaciones que sabemos que se están generando, digamos, esas peticiones, esos reclamos, es porque hay una falla organizacional, hay algo que es, o sea, muchas veces no es tanto solamente, puede ser por la persona, puede ser porque no tiene los recursos necesarios, no tiene la formación necesaria, puede ser que hay que hacer algo en el individuo, pero también puede ser organizacional. Y todo eso es lo que hay que atender. Ahí sí, como dice, son los momentos de verdad. Y eso lo vamos identificando muy puntualmente, porque es ahora, ¿por qué lo digo? Ah, no, es que nosotros sabemos, ¿cierto? Bueno, y si lo saben, por qué no se han sentado a hablar y a solucionarlo? Porque realmente no se ha aterrizado y no se han analizado las causas raíces principales. Muchas veces nosotros creemos de que el problema puede estar aquí y resulta que está por allá lejos. Por ahí como dicen de que como dicen que el batido de una, o sea, el batido de una mariposa puede hacer que el mundo caiga en un destrozo. Eso es esa es una frase que, que lo que refleja es que muchas veces lo que nosotros menos creemos es lo que está generando todos los problemas dentro de una organización, y a veces solucionar eso no es tan no exige, digamos, tantos recursos, sino más bien una dedicación puntual para que, o sea, un análisis puntual y una solución que puede ser económicamente viable y que pues soluciona todo. Mire, a veces sucedía eso, o sea, lo que yo les comentaba. Eh, digamos, en el trabajo que yo desarrollaba antes, muchas veces se me quejaban a mí. Muchas veces me quejaban a mí, y lo tengo que reconocer porque eso es un proceso de aprendizaje también. A veces se me quejaban, digamos, en ese trabajo que yo tenía antes del SENA, que porque yo daba la información ahí inmediatamente. Bueno, y entonces pues solicitaba eso ahí encima, digamos, no, que es que necesito para mañana. Entonces lo hice con tiempo, entonces lo hacía con 2, 3 meses. Y no, es que usted nos dice una vez y después, bueno, entonces tuve que aprender, bueno, voy a hacerle seguimiento. Y empecé a llamarlos y todo. Y en ese camino, porque pues empecé también a llamarlos y demás, lo que fue la primera vez que caí en sí y dije, venga, yo tengo que sentarme. A ver, esas personas de las cuales yo necesito información, están allá ubicadas, necesito enviarle la información como a un niño, o sea, me puse a pensar cómo hago para enviarles tan claro eso que mejor dicho no tengan lugar a dudas, y no tanto porque no se quejaran, más sino para que pues todo saliera adelante. Y de una forma pues con un documento Excel yo recuerdo, y entonces les creé como 25 carpetas. Entonces en la primera carpeta por favor necesito que me coloquen esto, en la segunda tan, la tercera, y más aún dije no, eso no está tan, o sea, no es suficiente. Y entonces ¿qué hice? Les envié los documentos en cada carpeta, digamos, como decir, los formatos, y les indiqué claramente, vea, aquí me tienen que llenar esto, aquí me tienen que colocar la fecha, aquí me tienen que colocar estas actividades. Entonces, y me lo tienen que hacer del mes de, digamos, del mes de abril, de mayo, de junio, o sea, bien especificado. Lo hice, me demoré 3 días haciendo, 3 días literal, completo, y casi trabajando casi hasta las 7 de la noche. Pero miren que es lo más satisfactorio en ese momento fue que cuando yo envié esa información a los días, el resultado fue que reconocieran el subgerente
que yo le había enviado eso a a las otras personas en plastilina. ¿Por qué? Porque eso finalmente, como nosotros no tenemos tiempo en las empresas, no, pues ninguno, digamos, ya sea Seno o demás, pues eso es lo que nosotros debemos hacerlo. De tal manera, de tal manera que eso también enseña eso. Y no es que sea un secreto, no, es que eso cuesta. Y a veces, muchas veces los cambios, miren, las personas y las organizaciones no toman los cambios es porque les cuesta, porque tiene un alto costo. Y no, generalmente no es económico, sino es la dedicación, porque son situaciones que tienen que analizar y que es muy dispendioso, pero al final usted tiene los resultados. ¿Usted cree que porque una empresa puede darse el lujo de decir que tiene 50, 150 años, 100 años de existencia? Porque ha hecho ese trabajo, porque ha pasado por ahí. Si usted mira todo lo que es la historia de la calidad, ha pasado que los sistemas de gestión, que la calidad total y demás, y hay un poco de modelos, inclusive hoy en día pues existen otros, y todo es con el fin de evitar todos estos inconvenientes diarios. Y ese es el propósito cuando también hablamos de los momentos de verdad. Entonces, que yo pueda llegar a identificar esos momentos y saber, no, venga, yo aquí hay una causa y yo no necesito o sea, si yo puedo calmar este incendio pequeño y no tener que solucionar que todo el bosque se me quemó, sino que yo pueda solucionarlo, sí, es en esa parte. Muchas veces nosotros como personas nos pasa eso en nuestras vidas, no tomamos decisiones, no tomamos en eso, y perdónenme, no es que me quiera entrar a ser psicólogo, pero eso también pasa, o sea, lo que se refleja en las organizaciones se refleja muchas veces en las personas, que sí, que usted sabe que eso no le conviene y demás, esa situación, esa persona y demás, pero ahí sigue usted. No, usted tiene que renunciar, tomar decisiones y demás, y decir no más frente a esto. Y es eso, o sea, es analizar. Usted mismo tiene la respuesta, porque eso es lo que generalmente le van a decir a usted, sí, que usted puede conseguir más clientes, de actitud positiva y demás. Pero es que la actitud positiva tiene que ir con respecto también a ese estudio, análisis de causas, que es lo que está generando, y usted poner también eso en evidencia frente a lo que es a nivel organizacional. Entonces, ese, digamos, es también la invitación que yo generalmente pues realizo cuando se habla, digamos, de estos temas. Mire, yo esto, digamos, es algo que también a mí, digamos, que muchas veces también era curioso que me pasaba, digamos, con todo esto de escena, digamos, cuando recién inicié. eh, pues desafortunadamente hubo, digamos, un proceso de inducción que no fue, digamos, tan eh, tan importante, y entonces yo empecé y me tocó pues aprender unas cosas pues ahí como a la fuerza, y hasta el punto en el que yo como que me aburrí, porque yo no sé por qué yo pues muy tranquilo iba por la vida, y yo dije no, no más con esta situación. ¿Y qué fue? Empecé a analizar, pues, venga, vamos a preparar todo y hacer una planificación anterior para poder entonces resolver y hacer y optimizar tiempos. Y eso, digamos, hoy en día se sigue aplicando, y eso es lo que sigue. Pero eso, que es a lo que lleva muchas veces a la estandarización, y poder identificar todas las situaciones para que usted pueda resolver todas las situaciones de una manera más natural, porque usted ya sabe la respuesta. Y eso exige también que usted muchas veces tenga que hablar con su jefe, hacer sugerencias y más de forma respetuosa, pero de forma consistente. Porque muchas veces, miren, las respuestas a la atención, a una mejor atención, a los conflictos y demás, están en ustedes mismos lo saben. Y muchas veces hay que tener esos momentos de verdad, hay que tener esa confrontación para pedir ese tipo de cambios que se pueden hacer, y muchas veces se necesitan a nivel organizacional. Entonces, por eso es la invitación. Y finalmente, pues todo eso viene aquí a reflejarse dentro de los mismos protocolos. O sea, ustedes mismos tienen que establecerlo, y que puede ser que ese protocolo sea una hoja, o puede ser de 10, de 100, pero todo lo que está ahí está uno aterrizado, es práctico, es entendible y sirve de referencia para todas las personas, porque miren, a veces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Si llega una persona nueva, que se adapte lo más rápido posible, que pueda saber sobre todo la organización y qué es lo que tiene que hacer y que dejar de hacer, y que tenga claras las reglas del juego. Eso es totalmente importante. Entonces, por ende, yo las preguntas que se ha hecho, y en especial esta del protocolo, es para que ustedes establezcan qué es
qué es lo que tienen que hacer, compártanlo, o sea, comuníquenlo también dentro de su espacio de trabajo, dentro de todos sus compañeros, para que puedan solucionar, porque es que miren, digamos, yo puedo estar aquí y de pronto otra persona debe estar lejos. Pero si yo de pronto le envío, no sé, señales de humo, pero la otra persona no sabe señales de humo, le envío en clave Morse, pero la otra persona no sabe en clave Morse. Pero si yo le hablo, él sí entiende. Entonces, eso es lo que nos sucede a nosotros. Y esto es lo que nosotros debemos establecer con el tema de los protocolos. Entonces, establecer los procedimientos, establecer las normas de juego y que pues obviamente todos participemos porque a veces dicen no, hagamos protocolo y entonces ponen a una persona que ni siquiera es del proceso, ni siquiera está ahí las 24 horas. No, es ustedes mismos porque ustedes los que lo tienen que aplicar y eso sí en conjunto, ¿no? En conjunto todo y analizar todo lo que es las situaciones de riesgo, todas las situaciones que se pueden presentar, absolutamente todas. Que es que se pueden muchas, no, créanme que no. O sea, no va a ser que no, que es que porque no porque generalmente se vaya a una causa raíz principal. Mire, a veces me preguntaban, hablando sobre el tema de las auditorías, que perdón, el tema de sistemas de gestión, que en ocasiones me decían, no, es que cómo es posible, cómo es posible que de pronto se generen, que se generen esta situación, ¿cómo es que se llama? ¿Qué tipo, digamos, de análisis? Bueno, para determinar las necesidades y expectativas de parte interesadas, ¿qué herramienta? Yo les decía, miren, no se pongan a inventar. Con la DOFA, o sea, de determinar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, con eso tienen, vea, ustedes, esa es la herramienta más económica y es la más útil porque ustedes plantean unas debilidades bien redactadas, bien, o sea, bien consistentes y con una debilidad, una oportunidad, una fortaleza y una amenaza tienen para hacer un plan para todo el año. ¿Por qué? Pues si lo hacen totalmente completo, o sea, si hacen, digamos, si redactan claramente la fortaleza, si redactan claramente la amenaza, la debilidad y la oportunidad. ¿Por qué yo se los digo? Porque realmente cuando tú combinas las debilidades con la fortaleza, te salen unas estrategias muy consistentes si tienes bien las debilidades identificadas y claramente, no que pérdida de clientes. A ver, una amenaza, pérdida de clientes. ¿Por qué? ¿O qué? ¿O cómo? Pero si yo digo, mira, pérdida de clientes debido a que el mercado está cambiando, voy a suponer, debido a que está cambiando, que ya no se está transportando la mercancía en container, sino solo en avión, por ejemplo. Entonces, totalmente, o sea, es una oración, es algo que finalmente vas a entender y que a partir de que tú tengas algunas fortalezas, pues una fortaleza bien redactada, tú vas a hacer un plan que, a ver, digamos que pueda llegar a una flotilla, rentarla, bueno, son muchas opciones, estoy hablando, digamos, como un ejemplo, pero eso es lo que uno tiene que hacer. Pues a veces no se trata de, no, un listado de debilidades, un listado, no, se trata es de identificar esos aspectos claves bien redactados, así sean uno, dos, si salen 10 pues bueno, pero bien redactados, con uno, dos que usted tenga, no, usted tiene para poder entonces realizar, nada más, vea, tenga en cuenta que si usted tiene una debilidad, una oportunidad, una fortaleza y una amenaza, ya tiene para qué, para hacer estrategias, ya tiene para hacer 1, 2, 3, 7 estrategias. Y 7 estrategias bien, o sea, bien redactadas, es un plan para todo el año. Entonces, y eso. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Miren, por esto, digamos, lo que es el tema de los protocolos y por eso, digamos, yo me impacto y me dirijo a eso. Entonces, por eso yo sí quiero plantear estos análisis. Son 4 preguntas que aunque son cortas sí prefieren un análisis y que es más personal. Por eso yo lo coloqué aquí y lo enfoqué siempre a la parte problemática, porque es que finalmente los clientes buenos, eso no es como que 1 más 1, 2, 1 más 1 pueden ser 3, 4, 5, la respuesta que podemos obtener. Entonces
hacia eso es a lo que nosotros vamos y ese es el propósito de esta tarea. Desde luego pues vamos a enviarla pues aquí a través de lo que es la tarea como les he explicado y ustedes ya digamos ahí en YouTube ya tienen las grabaciones. La única grabación que les quedo viendo en este momento es esta, la del día de hoy, porque ya las otras dos las subí rápidamente porque pues tampoco quiero digamos así cortarles ese tiempo. Entonces eso en esa parte. Ahora lo otro es que yo sí quiero digamos así compartirles es el certificado a ustedes una vez ya digamos ya digamos enviando, entonces ustedes a dónde lo van a ir a consultar. Yo quiero en este sentido pues darle la claridad. Ustedes entran a senasofiaplus.edu.co, aquí pues tienen esta publicidad que es dentro de los servicios que ofrece el SENA. Ustedes aquí van a tener la posibilidad del certificado y de una vez, de pronto escasamente les llegará de pronto la notificación, pero el certificado nunca les va a llegar al correo. Entonces ustedes llegan, que incluyen lo que es la parte de el certificado y de una vez por favor descarguen todo lo que tienen pues, los certificados, ¿no? Descárguenlos porque esto la plataforma le cambia la interfaz, centro de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces por eso digamos va a ser siempre importante pues hacer esta aclaración. Entonces es esto. Yo estaré digamos también revisando a partir del día jueves 16 de septiembre estaré revisando a más tardar el día 20 Dios mediante, porque pues sí también me interesa salir, no es por nada pero sí me interesa darles digamos esto rápidamente pero no quedarlo debiendo a ustedes. Entonces ya el día 20 estaré emitiendo digamos los primeros juicios y en esa semana pues estaré ya dando solución a las otras interrogantes, a las otras personas que de pronto tengan de pronto alguna pregunta. La idea cuál es, ojalá pues sea que sea pues que ustedes a más tardar a finalizar octubre ya tengan los certificados. Igual pues las personas que no estén ahí, miren por favor de antemano yo sí quiero por favor y pedirles harto la colaboración. Las personas que no se hayan inscrito al SENA, por favor inscríbanse para que podamos entonces para que no vaya a pasar que de pronto ustedes asistieron, enviaron la tarea y no se puedan certificar porque no aseguraron la inscripción. Recuerden, se van aquí al espacio de Sena Sofía, por favor, aquí ya nos van a hacer eso, Sena Sofía Plus, van a entrar allí, van a ir, y perdónenme que haga énfasis, pero créanme que es por salud mental, registrarse. O sea, si usted no lo ha hecho y es más, si no lo ha confirmado, si lo hizo solo una vez, entonces hacemos esto, cédula de ciudadanía, usted confirma, digamos en este caso, voy a hacerlo pues en mi caso, ya. Listo. Entonces esto, yo le digo validar, listo. Si le apareció esto, listo, por favor verifique si no está ahí, entonces para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta, y en esto por favor ser conscientes que ya estamos en septiembre, ya viene octubre, noviembre y esto ya prácticamente, o sea, eso es regalo de amor y amistad, el día de las brujas y Navidad. Eso llega así rápido. Eso 1 de noviembre, ya en Navidad, ya esto empieza a oler a buñuelo, a natilla, entonces, porque ya está terminándose el año. Entonces, en ese sentido, sí es importante que por favor estén allí registrados. Yo, pues, al contrario, yo ya estoy verificando pues que todos estén ya pues inscritos y demás. Por favor hagámoslo para que pues no tengamos pues ningún inconveniente. Entonces esta es mi recomendación, por favor hacerlo, envíeme la tarea, no se me vayan a desanimar, o sea, el hecho de que pronto usted no o sea, certificado y por eso digamos esto está siendo grabado, entonces sí lo van a obtener, y pues tengamos mala gestión, tengamos todo al día, pues bien. Ahora, lo único que no se certifica realmente es que no envíe o que no tenga su perfil propio ahí en Sena Sofía. Que no puede entrar, no, si usted tiene su perfil, si está escrito bien, porque yo necesito que todos estén ya totalmente ya en verde. Eso es por favor para que lo tengamos
ahí presente, listo. Entonces esto digamos es lo que quería digamos compartirles. La verdad pues ha sido digamos también muy enriquecedor también poder darles esta charla, poder también darles digamos como esas pautas para que ustedes puedan hallarle esas soluciones a los problemas, a las situaciones que de pronto sí se generan dentro de la organización, que no, o sea, todas las organizaciones tienen sus inconvenientes, todas las organizaciones están en esa lucha de poder entonces resolver las peticiones, las quejas, los reclamos, y pues también de llegar a pues hallar esa solución, ¿no? Entonces ese digamos es el eh, eh, ahora, bueno, aquí me están preguntando, la tarea si lo subimos en formato Word o PDF. No, con que lo suban en formato Word no hay ningún inconveniente. Ahí yo he abierto pues la posibilidad para que lo suban en formato Word, no hay ningún inconveniente al respecto. Entonces sí, lo subimos entonces en formato Word. Ya en este momento sí quisiera de pronto escucharlos a ustedes pues digamos con toda esta charla, oír pues los comentarios pues para finalizar nuestra sesión de formación, y con esto entonces ya estaré pues dándoles toda ya la información que, 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 que debemos tener en cuenta. Permítame aquí un segundito, ya les envío entonces el link de asistencia, el de YouTube, pues para que ustedes lo tengan. Si este es, así este es. Entonces para que por favor lo tengamos ahí en cuenta y no se preocupen al respecto. Permítame un segundito, ya esto se lo paso. Entonces sí, me gustaría pues en la medida, permítame acá ya les envío los documentos en el correo. Espérate, que lo estoy haciendo. Ustedes ahí de pronto si ven la grabación ven lo que estoy haciendo, que pues teniendo aquí el correo electrónico para poderles entonces enviar lo que es la información relacionada a lo que es el curso. Listo, entonces lo mismo que tienen los demás. Entonces permítanme un segundito para poderles entonces reenviar la información. Aquí estoy pues en la carpeta de enviados para reenviarle a los que le hizo falta y que ya me enviaron entonces ya el correo electrónico allí. Permítanme, ya, listo. Entonces es esto que tienen allí ya la presentación, lo que es el tema ya de esta parte. Entonces mira, listo. Entonces por favor allí, listo, voy a hacerlo. Entonces voy a decirle reenviar. Por favor, si tienen algún problema con la información que les estoy compartiendo, pues me comentan. Igual pues yo creería que no tienen así, digamos así como gran inconvenientes, pero digamos si la tienen también. Listo, entonces aquí estoy mirando, que pena, estoy aquí mirando lo que es el tema de la reunión. Entonces aquí ya estoy enviándolo acá, Chagan Quintero, entonces lo estoy haciendo. Listo, entonces permítame un segundito que ya se los esté enviando. Control V. Entonces es este. Listo. Entonces aquí viene el otro correo, que es el que dice Estefa listo. Eso, qué pena, ahí ya lo estoy copiando. C Paredes, espérate. Listo, sí, listo, ya que me lo están enviando mejor. Permítame un segundito. Ya, entonces con eso ya puedo hacer que siempre se realiza. Listo, O Bonilla Urbina, listo. Listo, entonces yo ya con eso voy solucionando. Entonces sí, para que lo tengamos en listo. Entonces sí, listo, enviar la tarea, mi correo entonces johnguisa dice .com, ya ahí aquí lo estoy viendo. Entonces listo, este es
copiando esto al respecto. Bueno, bueno, pues creo que sí. Bueno, listo. Me alegra que hayan recibido ya la información. Pues ese es el propósito de todo esto. Entonces, bueno, ya suponiendo que todas las demás personas pues recibieron la información. Bueno, me da pues para mí pues ha sido un placer también pues darle la formación. Bueno, Caterine Moya. Bueno, vamos a enviar, listo. Vamos a enviarlo de una vez para que entonces si allí lo tengamos. Listo. Permítame un segundito.